César Lagarla, delegado de Conagua, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luis Alberto. Muy bien, a tus órdenes, y Gracias por me da contestar. gusto saludarte a tu auditorio también. Igualmente, a ver, ¿qué es el ramal norte? Porque de repente en los medios hablamos un lenguaje que creemos que todos entienden, pero no. ¿Dónde está esa obra y por qué se canceló? Bueno, primero quiero decirte que el motivo de la cancelación se debe que a toda obra hidráulica que se realice en el Estado, de acuerdo a la ley de aguas nacionales, es indispensable e ineludible que se solicite el permiso y la autorización por parte de Conagua. Hasta este momento no hemos recibido el proyecto, no hemos recibido nada. Entonces, en ese sentido, no puedo opinar cuál sea el objetivo de dicho proyecto. Y por eso el día de ayer, de acuerdo a las funciones de la Conagua y que me toca a mí dirigir, procedimos a la cancelación, sobre todo por esto. Detectamos que están atravesando por el vaso de la presa, por el área inundable, y eso, de acuerdo a nuestras funciones, puede poner en peligro la ciudad a los hermosillenses, puede poner en riesgo la seguridad de la presa. Tenemos que revisar para tener la certeza de que no pone en riesgo la seguridad de Hermosillo. Simple y sencillamente por eso, José, después de haberse solicitado, de acuerdo a la ley, con 10 días hábiles de anticipación, y nos entregaron el proyecto que satisfaga la norma y la necesidad de este tipo de obras. A ver, ¿qué tipo de peligro? Explícame más de eso y qué pone en riesgo a Hermosillo si cruza el ramal, que te decía, ¿qué es el ramal norte? ¿Dónde está? Y que Bueno, mire, cruzaría la presa y eso pondría en peligro. A ver, explícanos, por favor. sí, mira, el acueducto Independencia que está en operación llega al reservorio y de ahí a un poco más atrás sale hacia el norte de la ciudad ¿Dónde está el un reservorio? tubo. Está en la presa también, está Ajá. junto a los corrales de la ganadera. Sí, el reservorio para donde se condensa el agua para repartir a la ciudad. Así es. De ahí sale este tubo y casi por el centro de la presa, por el lecho, por el área inundable, atraviesa. Al detectar eso, todas las presas son obras de alto riesgo, de alto cuidado, que hay que cuidar, y hay que presentar proyectos ejecutivos de cómo se va a hacer esa obra. Como en este caso no nos presentaron nada, inmediatamente nosotros procedimos a su cancelación porque necesitamos revisar si pone o no en riesgo la estructura de la presa. Ese tubo, aparte del tubo, lleva válvulas, lleva bifurcaciones, lleva codos. Entonces necesitamos ver cómo se van a instalar, cómo van a crear ese tipo de obras que en un momento pudieran poner en riesgo la estructura de la presa. Ujú. Bien, ¿por qué lo pone en riesgo? ¿Y el ramal qué viene siendo? ¿Conecta al reservorio? ¿Y cómo es que pone en riesgo? Tío, te estoy siendo muy explicativo para que Sí, la gente entienda bien. De repente nomás nos vamos, es que el ramal no cumple con trámite. Pero, ¿dónde está el ramal? ¿Qué eh, es el ramal? ¿De dónde viene? sí, ¿Por qué afecta? Digo, seamos más detallistas en eso. sí, es como en un puente. Si los puentes están calculados para resistir cierto tipo de pesos. Si alguien pasa un vehículo de mayor peso a lo que se diseñó el puente, pues pone en riesgo la estructura del puente. En este caso, las pesas representan la seguridad por los miles y miles de toneladas de agua que almacenan y que están pegados a una ciudad. Entonces, no se puede tocar ni la estructura del bordo, ni el vertedor, ni el vaso, con ninguna obra que obstruya libre flujo del agua de los ríos, pero también que invada el área inundable. En este De caso, la el presa, tubo de la presa. En este caso, el tubo el ramal lo están instalando el ramal norte, el que va para el norte de la ciudad, tengo entendido, porque no pasaba por puedo la hablar presa. por dentro de la presa. Muy bien, es Por decir, dentro. es ahí donde está. ¿Y cuál es el peligro? Entonces ya nos estamos, el ramal, el tubo del acueducto pasaba por la presa y es ahí donde, ¿qué riesgo había? No había permiso, no había No, nada. normatividad. En principio, pase o no pase por presa, todo proyecto debe ser autorizado por la Conagua, que es la máxima autoridad en este país para el manejo hidráulico de todas las obras. No presentaron proyecto, no hicieron estudio de impacto ambiental, no presentaron cómo van a proteger ese tubo que va por dentro de la presa. Vamos a imaginarnos que en un futuro hay una rotura en ese tubo, cómo se va a reparar.
ese volumen de agua, ¿a dónde se va a ir? Si hubiera un accidente ahí, pues, ¿cómo van a operar las válvulas que queden dentro cuando se llene la presa? Porque estamos seguros que en un futuro esa presa se va a llenar y el tubo va a quedar dentro del agua. Entonces, todas esas condiciones no fueron presentadas ni respetadas de acuerdo a la normativa y de acuerdo a lo que dice el León Plus. Entonces, en ese sentido, mientras son peras o son manzanas, nosotros procedimos, déjame las cosas como están, preséntame el proyecto, lo revisamos y vemos qué es lo que sigue. Muy bien. Esa simple y sencillamente fue la decisión. ¿Y qué estaría en peligro, en riesgo, si esto continuara? Explícanos, por favor, y debemos darnos una idea de qué pasaría si no se hubiera detenido. Desde el momento que invades un área que es prohibido invadirla sin la autorización, sin el proyecto restrictivo, pues tenemos la duda que pudiera poner o no en riesgo, hasta que tengamos las características del tubo, qué tipo de tubo, qué diámetro, qué protección va a llevar el tubo dentro de la presa, podemos dictaminar si pone en riesgo la estructura del vaso o de la presa, perdón. En ese sentido, por eso nosotros procedimos a primero cancelar el avance y decir, tienes el tiempo suficiente para entregarnos todo lo que sabes muy bien el gobierno del Estado y la CEA, que son los proyectos que debe de presentarnos, y nosotros revisarlos. Los ingenieros expertos en ese tema son los que revisan, hacen las modificaciones, las observaciones y se autoriza o no dicho proyecto. Como ahorita no se ha cubierto ese requisito, tenemos la incertidumbre y la duda de qué pudiera pasar si esa obra se continúa y se pone en operación. Por eso, ¿y qué pudiera pasar? Es decir, digamos, hablemos, si se hubiera puesto en operación y ustedes no detectan y dejan que esto pase, ¿qué hubiera pasado? Bueno, en primer lugar, poner en riesgo la salud de los hermosillenses, porque si es un tubo que va a conducir agua y se rompe, pues puede tener entrada de agentes no aptos para consumo humano. Si hay un flujo, una presión alta, pues pudiera poner en riesgo las condiciones de la cortina y demás. O sea, una rotura, un movimiento, es un subsuelo ahí muy inestable. Acuérdense que esa presa se ha estado llenando de limo, de arrastre, de asolve. Pues cómo se va a instalar ese tubo, en un momento dado pudiera tener movimientos y romperse ese tubo. Básicamente es eso. Desde el punto de vista técnico hidráulico, desconocemos. Estoy hablando en términos generales, hasta no tener el proyecto, la ingeniería, la estructura que se está diseñando, podemos opinar sobre el caso. Pero mientras tenemos que parar, porque una obra sin permiso, sin autorización, no puede continuar. Estoy hablando con el delegado federal de la Comisión Nacional del Agua, César Lagarda, sobre la paralización del ramal norte, una extensión de la obra del acueducto que no cumple, dice, con las especificaciones técnicas y el permiso ambiental para seguir operando y pondría en riesgo, en este caso, a la presa Belardo L. Rodríguez de Hermosillo y por lo tanto también la salud de los hermosillenses si esta llega a sufrir un desperfecto. A ver, César, ¿a quién le corresponde haber sacado ese trámite, ese permiso y para que esto no sucediera? A la Comisión Estatal del Agua y al FOSI. Además, que aprovechar, también va a cruzar dos ríos, el río Sonora y el río San Miguel, que son zonas federales. Para poder cruzar cualquier río, cualquier arroyo, cualquier quebrada, se requiere el permiso y el pago de los derechos correspondientes para cruzar zonas federales. Eso se incorpora todavía a lo que explico del vaso de la presa. Son tres agravantes. Le corresponde y el comunicado se lo hicimos desde el día 4 de abril a la Comisión Estatal del Agua y al FOSI. Les dimos 10 días hábiles para que nos entregaran el proyecto. No nos entregaron. A ver, no, esto que requiere mayor relevancia. Desde el 4 de abril advirtieron que había esta ausencia de trámites y no hubo respuesta. No hubo respuesta. Nos entregaron un pequeño croquis que no nos dice nada y de acuerdo al área técnica de la Conagua, pues no cumplieron con el requisito y una vez agotado ese procedimiento, procedimos de acuerdo a la obligación que tenemos en la Conagua a la cancelación, por lo pronto, del avance de las obras. Bien. No nos entregaron en como debe ser la explicación y los planos y proyectos. Nos entregaron un pequeño croquis que no refleja ni dice nada. ¿Cuánto tenía esta obra? ¿Estaba ya completa en construcción, es decir, su construcción? No puedo saberlo porque desconozco hacia dónde va el proyecto, desconozco cuánta agua lleva, hacia dónde es el final.
O sea, no puedo hablar porque nada más detectamos el trabajo dentro del vaso de la presa, pero hasta que no tengamos el proyecto integral, poder decir qué avance lleva y qué porcentajes. O sea, desconozco totalmente O sea, ese proyecto. estás en blanco entonces. Totalmente, 100%. No Y tengo debe haber una ninguna información. coordinación. Entonces, a ver, digo, ¿y por qué hace? Es decir, si se supone que todo estaba muy bien, esto debe haber una coordinación con Agua Estado, me imagino, por operar. Sí, todos los proyectos, no solo todos los proyectos de los municipios, de particulares, de agricultores y del Estado, debe de, primero, antes de concursar una obra, antes de adjudicarla, tienen que tener la autorización del proyecto con las correcciones, modificaciones o la validación. En este caso no se siguió absolutamente nada de ese procedimiento. De hecho, si yo no hubiera procedido de esta manera, yo estoy sujeto a sanciones de acuerdo a nuestro reglamento. Afortunadamente nos dimos cuenta a tiempo y yo inmediatamente procedí de acuerdo a la ley.